Los robots han dado el salto desde las novelas, series y películas de ficción a los laboratorios y centros de investigación. La Escuela de Informática de la UNED, desde el Departamento de Inteligencia Artificial y la Facultad de Psicología también de nuestra universidad, colaboran desde hace un tiempo en un proyecto conjunto que va a suponer con toda probabilidad una gran ayuda y avance en las intervenciones en enfermedades como la demencia o trastornos vinculados al espectro autista. Los robots se convierten en protagonistas e interactúan con adultos y niños en terapias que van a revolucionar y mejorar el tratamiento de estas enfermedades. En la última década, los proyectos de robots humanoides han crecido en número e importancia y alcanzan resultados impresionantes. Nos acompaña el profesor Félix de la Paz, del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, uno de los investigadores, y con él dos docentes, también investigadores de este proyecto, con los que va a charlar sobre el mismo. Bienvenidos a este programa que se enclava dentro de la serie Charlas sobre Inteligencia Artificial. Son los programas de radio del Departamento de Inteligencia Artificial. Hoy traemos un tema bastante interesante y que está de mucha actualidad, que se trata de las intervenciones psicoeducativas con robots humanoides. Para centrar un poco el tema, y antes de presentar a los invitados que tenemos en la mesa, os voy a comentar dentro de la computación dónde se enclava esta investigación que hace el Departamento de Inteligencia Artificial junto a la Facultad de Psicología de la UNED. Se enclava dentro de lo que se denomina interacción hombre-máquina. Es una área de la computación que se encarga de hacer más amigable el uso de la tecnología. Es decir, que no tengamos que tener un máster para poder tratar con aparatos tecnológicos, desde un ordenador hasta una aspiradora. Dentro de la interacción hombre-máquina hay otro área que es más concreta, que es la interacción hombre-robot, dentro de la cual se encuentran los robots asistivos sociales. Estos robots asistivos sociales son aquellos robots que se utilizan para terapias, por ejemplo, en demencia o, en el caso que nos ocupa, los trastornos del espectro del autismo. Bien, contamos con la presencia de Encarnación Sarriá, catedrática del Departamento de Metodología del Comportamiento de la Facultad de Psicología. Hola, Encarna, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Y de Rafael Martínez Tomás, que es profesor titular de nuestro departamento y además director de la Escuela Técnica Superior de Informática. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, encantado también de estar con vosotros y con todos los oyentes. Bien, como veis, el programa va a tratar de dos áreas distintas. Una es la computación, la robótica, y otra es la psicología. Entonces, bueno, creo que va a ser bastante fructífero lo que vamos a explicar hoy. Y para centrar un poco el tema, primero vamos a preguntarle a Encarna que nos comente un poco qué es el trastorno del espectro del autismo. Tratando de ser breve, porque es un tema complejo, el trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo de etiología compleja, es decir, tiene una base genética, pero también una interacción ambiental, que se manifiesta fundamentalmente en problemas y dificultades en la comunicación social y la relación de interacción. Y además en una serie de patrones restrictivos de conducta, repetitivos o intereses restringidos de intereses. La manifestación es muy variable, es muy difícil describir un prototipo para hacerse una idea de cómo es una persona con esta alteración. Es muy variable porque depende mucho de la severidad del trastorno, de si lleva asociado o no otro tipo de problemas como puede ser la discapacidad intelectual, que en un porcentaje de ellos también lo lleva asociado, o otro tipo de trastornos comórbidos. Pero lo que tienen en común todas estas personas es que se pueden beneficiar mucho de la intervención psicoeducativa. Es un trastorno que se manifiesta desde la infancia temprana y acompaña a lo largo de todo el ciclo vital, pero puede haber mucha mejora y el pronóstico puede ser muy variable. Depende mucho de la eficacia de la intervención psicoeducativa y lo temprano que podamos empezar a intervenir.
la intervención psicoeducativa va a afrontar áreas muy diferentes, desde aspectos tan básicos como las habilidades de autonomía personal, el desarrollo de funciones cognitivas superiores, el acompañamiento para hacerles más asequible los contenidos curriculares de lo que es el programa educativo, hasta los programas de apoyo para facilitar la inserción laboral, la adquisición de empleo, el mantenimiento del empleo. Es decir, puede recorrer aspectos muy diversos de todo lo que son funciones de la vida diaria y funciones superiores de adquisición de conocimientos. Este tipo de trastorno, que se lleva tratando desde mucho tiempo, pues se está empezando a beneficiar ahora del uso de las nuevas tecnologías. No solo ordenadores, sino también robots. Entonces, pues, tenemos aquí a Rafa, que nos va a comentar este proyecto que estamos iniciando en conjunto con la Facultad de Psicología y la Escuela de Informática. ¿En qué consiste este proyecto de ayuda a la terapia del autismo, de los trastornos del espectro del autismo, como hay que llamarlo ahora, con robots? Pues lo has dicho, el primer objetivo es ese, justamente, ¿no? El introducir un robot tipo humanoide en la terapia de este tipo de trastorno. Así, los terapeutas, psicólogos, educadores y tal, requieren o les viene muy bien una ayuda de este tipo. ¿Por qué? Pues porque, hay bastantes trabajos que ya introducen esto, no es un interés que nos hemos inventado. Es decir, está claro y está demostrado el interés de este tipo de robots en las intervenciones psicoeducativas con niños de este tipo de trastorno. Seguramente Encarna nos hablará más de ello, pero vamos, el interés está demostrado. Y en eso queremos participar y queremos ayudar. Y queremos, pues, fundamentalmente desde nuestro punto de vista de investigadores en tecnología y en robótica, nos interesa mucho añadir posibilidades, que realmente sea efectivo y pragmático el participar y el colaborar con robots dentro de las intervenciones. Que no sea automatismo, es decir, que darle cancha al robot, que tenga su autonomía, etcétera, pero, claro, siempre con una supervisión del terapeuta, dentro de un elemento más de ayuda del terapeuta dentro de su intervención, ¿no? Claro, esto para nosotros supone retos, se está trabajando, hay diferentes grupos, pero de nuestro punto de vista introduce retos, pues, de comunicación con el robot, de desafíos del tipo de mejorar las capacidades del robot, de apreciación de lo que está ocurriendo, etcétera, y siempre dejando, como he hablado, de supervisión, ¿no? Es decir, siempre dejando que el terapeuta tenga la última palabra, pero pensamos que y trabajamos bajo el convencimiento de que va a ser una ayuda muy importante en esta terapia. También Encarna seguramente nos comentará algo de por qué es además interesante, pues por los problemas que pueden surgir en la intervención, ¿no? De agotamiento, son un tipo de terapias bastante agotadoras, bastante repetitivas, y en las que un elemento como el robot pues va a ser, está comprobado de gran ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que este proyecto de que el niño, en este caso, que se aplica fundamentalmente en la infancia, interactúe con este robot, con este pequeño juguete, con este juguete grande, que tiene una parte lúdica, pero también tiene una parte evidentemente terapéutica, presenta bastantes beneficios en complementar fundamentalmente estas terapias. Entonces, Encarna, ¿cuáles son estos beneficios en el uso de robot como ayuda, como complemento en estas intervenciones psicoeducativas con niños del trastorno del espectro del autismo? Pues por lo que se resaltan esos trabajos a los que ha hecho alusión Rafael, y también, bueno, por lo que nosotros ya hemos ido viendo en nuestras propias experiencias, yo creo que convendría destacar el atractivo que tiene el robot humanoide. Es decir, tiene ese componente lúdico, efectivamente, tiene mucho atractivo, tiene una enorme capacidad para captar la atención del niño, y no solo captarla, sino mantenerla. Atrae su atención y la focaliza, la mantiene. Entonces se ha comprobado que efectivamente el tiempo de atención sostenida puede ser mayor incluso que la que sostienen dirigiéndose a un interlocutor adulto.
Por otra parte, el robot lo podemos programar para que realice una serie de acciones, pero tiene unas limitaciones de movimientos y de expresión. Eso se convierte en una ventaja, porque elimina todo el ruido que de manera natural se produce en las interacciones cara a cara, donde acompañamos con comunicación no verbal, cambiamos nuestras expresiones faciales, introducimos las frases de maneras distintas. El robot quita todo ese ruido, simplifica la situación y, por lo tanto, facilita al niño la comprensión de esa situación que se está dando de interacción, de intercambio de mensajes. Y por último, y haciendo alusión a ese aspecto que señalaba Rafael del componente repetitivo, efectivamente es muy importante en el caso del trabajo con el autismo las contingencias perfectas. Es decir, que el niño, si hace una demanda, encuentre una respuesta y esa sea sistemática. Y que eso se pueda repetir las veces que sea necesario de manera lo más exacta posible para consolidar ese proceso de aprendizaje, de esa rutina o de ese tipo de dinámica de interacción con la que queremos trabajar. Entonces, esos tres componentes, yo creo, el atractivo para captar la atención y mantenerla, la posibilidad de simplificar las situaciones de interacción con lo que realmente se ha decidido que es pertinente, ¿no?, para lo que se está trabajando, y la posibilidad de repetición exacta con contingencias perfectas, serían tres elementos claves que hacen del robot humanoide un complemento de apoyo muy bueno para el terapeuta para consolidar esos aprendizajes. Sí, para que nos hagamos un poco la idea de qué estamos hablando, porque claro, la radio tiene muchas ventajas, pero uno de los inconvenientes es que no podemos ver al robot interactuando con el niño. Vamos, Rafa, coméntanos un poco cuál es el ejemplo primero que hemos elegido para trabajar. ¿Qué rutina hemos elegido como primera para comenzar a trabajar con el robot y el niño? Sí, trabajamos diferentes rutinas, lógicamente, no una sola, pero como ejemplo, pues hemos grabado un vídeo un poco intentando mostrar qué tipo de intervenciones estamos hablando y tal, que está en nuestra página web. En Canal UNED. Y en Canal UNED también. Y ahí, bueno, pues para ese vídeo hemos utilizado una intervención en la que se hace uso de un cuento, se trabaja con el niño a través de un cuento que explica la rutina y que ayuda al niño en la rutina de lavarse los dientes, ¿no? Entonces el robot pues sigue un poco las instrucciones que le da el niño de cómo tiene que ser ese proceso, y entonces pues el robot se va lavando los dientes, los diferentes pasos, ¿no?, desde usar el agua, enjuagarse con agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se puede utilizar de diferentes formas, pero básicamente es la rutina, reforzar la rutina de lavado de dientes. Es un ejemplo y podemos hablar de muchos ejemplos más, ¿no?, en los que estamos trabajando, siempre en esa interacción, en repetición de rutinas que puedan quedar con el niño. Sí, la verdad es que estamos trabajando en más rutinas, también estamos trabajando en el gesto de señalar, también estamos trabajando en la identificación de distintas imágenes, que el robot las señala y interactúa con el niño, le pregunta. En fin, hay muchos ejemplos en el que podemos trabajar. En particular, este cuento del que nos habla Rafael es un cuento de la Asociación Sin Ánimo de Lucros Aprendices Visuales. Desde aquí agradecer a Miriam y a Almudena, que son las autoras del cuento, todas las facilidades que nos han dado para trabajar con este cuento y con otros más también de aprendices visuales. Y son cuentos que están basados en pictogramas. Pictogramas. Bueno, Encarna, cuéntanos un poco qué son los pictogramas y cómo se utilizan en este tipo de trastornos. Bueno, el pictograma es una representación gráfica que no tiene por qué ser una fotografía, sino simplifica, digamos, las imágenes de una fotografía, pero es una representación gráfica de una situación. Los pictogramas son muy útiles en autismo, se utilizan muchísimo porque hay que tener en cuenta que las personas con autismo tienen un estilo cognitivo diferente. Para ellos es mucho más manejable la información visual que la información auditiva. Permanece más y la gestionan mejor. Entonces, es un elemento que se utiliza incluso para acompañar las actividades de la vida diaria, para explicarles que
actividad va después de otra para ayudarles a prepararse, para informarles que ahora vamos al recreo, incluso indicándoles con un pictograma, con un pequeño dibujo esquemático, vamos al recreo, puedes ir al columpio, pero no debes subirte al árbol y se tacha el árbol. Es decir, se pueden utilizar para momentos muy concretos o para explicar rutinas muy completas. Lo que hacemos con los pictogramas y lo que hace este cuento es, de alguna manera, segmentar las distintas actividades que tiene la rutina de lavarse los dientes y hacer pequeñas representaciones gráficas de los elementos importantes, la pasta de dientes, el cepillo y el movimiento que toca, para ayudarle a aprender esa rutina de manera ordenada y utilizando los elementos concretos. Y lo que utilizamos precisamente aquí es al robot, porque va a ser el que reproduce las actividades y es el niño el que, una vez que ya ha aprendido la rutina con el terapeuta a través de los pictogramas, es quien le enseña al robot qué es lo que tiene que ir haciendo, y de esa forma va a consolidar el aprendizaje de esa secuencia de acciones y los elementos relevantes en la acción, tratando de dirigir la conducta del robot y disfrutando, de alguna manera, de que el robot responde a sus instrucciones. Le dice lo que tiene que hacer ahora y el robot lo hace. Uh-huh. La verdad es que ha habido un montón de retos desde el punto de vista tanto informático como de ingeniería a los que nos hemos tenido que enfrentar para poder reflejar lo que cuando en las primeras conversaciones con Encarna y Zar queríamos que el robot hiciera, porque uno de los principales problemas es que el robot tiene que ser perfecto. Es decir, cualquier petición que se le haga al robot, si el robot la hace mal, eso puede producir frustración en el niño y que la terapia sea completamente inefectiva. Entonces, bueno, pues hemos utilizado algunos trucos. Supongo que nos están oyendo bastantes aficionados a la robótica e ingeniería, pues a la hora de reconocer las imágenes. A la hora de reconocer las imágenes de esos pictogramas, en vez de reconocer las imágenes, pues hemos utilizado una especie de códigos QR, como estos que escaneamos con el móvil, para identificar de manera unívoca la lámina que en este momento el niño le está enseñando, de manera que se minimiza prácticamente a cero el número de errores. Esto es bastante importante porque es importante que el robot no cometa errores, ¿no? Entonces, no se produzca este tipo de frustración. Y una de las cosas interesantes también es que no solo el robot hace lo que el niño le dice, sino cuando el niño le dice algo que no está bien, también le corrige. Yo creo que esto, Encarna, también es interesante, ¿no?, desde el punto de vista pedagógico. Sí, yo creo las dos cosas que ha señalado Félix son fundamentales. Una, el incorporar al dibujo del pictograma que el niño reconoce, porque es lo que ha trabajado, la marca, que el robot va a reconocer con toda seguridad, y además el diseño ha sido ingenioso porque la cartulina tiene la marca tanto en la parte del dibujo como en el reverso, de tal manera que incluso aunque el chaval se equivocara al cogerla y la inclinara o no la pusiera en la dirección perfecta, el robot va a poder reconocer la escena y por lo tanto va a poder dar la respuesta adecuada que se espera de él. Y es importante porque efectivamente esas investigaciones que se han hecho y las revisiones más recientes resaltan que lo más delicado de este tipo de situaciones es ese riesgo de que no haya la respuesta correcta por parte del robot, de que no reconozca bien la consigna verbal que le está dando el niño y entonces no sea una respuesta coherente, y eso es lo que se ha visto que puede generar situaciones, digamos, disruptivas, ¿no?, que interrumpen la secuencia que se está trabajando. Pero esta segunda parte también es fundamental, es decir, que si el niño saca la cartulina que no corresponde al momento, se ha preparado para que diga eso no toca ahora, eso no es lo que viene, o si repite la cartulina, pues la respuesta es eso ya lo hemos hecho. Le indica claramente que está repitiendo la cartulina, con lo cual le da la oportunidad al niño a revisar su secuencia de actuaciones y buscar la correcta y realmente retomar de manera natural la situación sin que suponga una interrupción que paralice, ¿no? Es decir, el preparar también al robot para dar una respuesta adecuada ante los posibles errores es un elemento crítico en el proceso de aprendizaje. Sí, el robot tiene que ser, lo que estamos hablando, robusto en su actuación, ¿no? Es decir, tiene que contemplar todas las posibilidades, todo lo que pueda ocurrir en la intervención y tener una respuesta adecuada, ¿no? Eso es lo que perseguimos claramente. Pero eso no quita que también, o que tengamos de forma práctica,
tenemos que dejar la puerta o la vía para que el pedagogo o el psicólogo actúe directamente sobre el robot, solventando situaciones que quizá no se hayan contemplado y que puedan requerir una actuación directa. Es decir, que estamos hablando de un robot autónomo, pero siempre, como decía al principio, bajo la supervisión de poder tomar una posición determinada o una acción determinada desde el puesto del psicoterapeuta, en este caso. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poquito, volviendo al tema de la interacción hombre-robot. Comentaros por qué hemos elegido este tipo de robot. Es un pequeño humanoide, no llega a 1 metro de altura, que está entre medias entre un juguete y un robot. Es decir, tiene aspectos de juguete porque parece pues un guerrero de esto que es del espacio que utilizan en los juguetes de los niños. Y evidentemente también es un ordenador muy potente con el que podemos hacer muchas cosas. Entonces, existe una teoría que se llama el valle inquieto o el valle misterioso, que habla del aspecto del robot y de cómo cuando un robot se parece demasiado a una persona y sabemos que es un robot, nos produce rechazo. Esto, si recordáis algunos muñecos bebés que salieron hace unos años, que se parecían mucho a un bebé y sabíamos que era un muñeco, nos daba como cierto repelús verlos. Esto también ocurre con los robots. Los robots, si vemos en la tele estos robots que hay tienen la cara perfecta, pero sabemos que es un robot, no nos da mucha simpatía para trabajar con ellos. Entonces hay un punto intermedio entre que sabemos que es un robot y que se empieza a parecer a una persona, en el cual el robot nos hace cierta gracia y su interacción con él es mucho mejor. Entonces hemos elegido este robot, aparte de que en la literatura estaba muy documentado que era un robot muy útil, por todas estas cosas, pero en concreto el humanoide Nao, Rafael, ¿qué ventaja le ves tú para utilizarlo con niños? La principal yo creo que es la que acabas de contar, efectivamente. Es su aspecto, pues empatiza, el niño empatiza o se comunica bien, un poco supongo que entre que le llama la atención, ¿no? Y que se identifica también, que lo ve como un niño también, ¿no? Tiene las dos cosas, ¿no? Los dos aspectos. Entonces yo creo que es el más interesante de todos. Se han utilizado otro tipo de robots, a lo mejor animaloides, por ejemplo, pero tienen otro tipo de aplicación. En particular, para la que estamos hablando, creo que es el modelo más adecuado, el que estaba manejando. El Nao es de una empresa francesa, Aldebaran, que tiene, bueno, pues está continuamente trabajando con ello, mejorando, sacando actualizaciones. No es un modelo tampoco demasiado caro, es decir, que se puede pensar perfectamente en llevarlo a los gabinetes de este tipo de terapias. Y tiene unas capacidades limitadas. Siempre quisiéramos que tuviera mejores capacidades, pero tiene unas capacidades suficientes, como estábamos viendo, pues para interaccionar en algunos con el niño, en algunos, y para ser autónomo. Pues sus movimientos, sus capacidades dinámicas, sus capacidades visuales, de reconocimiento de voz, de emisión de voz también, pues nos permite empezar a trabajar. Sin duda tendremos que, desde nuestro punto de vista técnico, pues tendremos que trabajar en mejorar esas capacidades, ¿no? Esas competencias. Pero de momento nos permite, con alguna ayuda, como hemos visto, claro, el tema de las marcas en los pictogramas no deja de ser una ayuda, ¿no? Puesto que el reconocimiento visual no es perfecto. Seguramente nunca lo será, porque siempre habrá inconvenientes de luz, de problemas de enfocar bien el pictograma y tal, pero es una muestra de lo que quiero decir, ¿no? Así que tiene unas capacidades, intentamos solventarlas y trabajar de forma práctica con algunas ayudas, pero tenemos que mejorar también esas capacidades. Sí, una cosa que me gustaría comentar es, porque tenemos los tres aquí el doble perfil, ¿no? Y uno de nuestros perfiles que no podemos eludir es el de investigadores. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo de las conversaciones y los trabajos que empezamos a hacer era, desde el punto de vista del investigador, la ventaja de que si se le prepara para reconocer ciertas conductas de respuestas del niño,
acumula los registros. Es decir, no solamente las va a reconocer y va a acumular los registros, con lo cual para la investigación ese es un potencial fundamental, porque a la vez que estás trabajando, el propio robot te acumula los registros de los comportamientos de los niños que te permite luego analizar los datos para ver la evolución, no solo del caso, sino también la propia dinámica que se ha ido produciendo en cada una de las sesiones. Entonces, para mí, pensando en nuestro perfil investigador, me parece que también es una de las ventajas importantes, que no solamente lo que te dé de sí para la situación que se genera, es que además te permite acumular una información que puede ser muy valiosa para luego valorar la eficacia de los programas, ¿no? Y bueno, hemos visto, evidentemente, por qué hemos elegido este robot, y me gustaría también preguntarle a Encarna, ¿cuál sería, digamos, el rango de edades que tú ves más adecuado a aplicar esta tecnología? Como has dicho, el autismo se manifiesta en la infancia, pero dura durante todo el ciclo vital de la persona. Entonces, ¿qué rangos de edad ves tú que serían para empezar a trabajar como ayuda con un robot? Va a depender mucho de lo que estemos trabajando, del contenido concreto que estemos trabajando. Por ejemplo, ahora con el ejemplo que estamos viendo de que es ayudar a consolidar el aprendizaje de una rutina, de una autonomía personal básica, como es un hábito de higiene, podemos pensar en el ámbito de educación infantil y las edades de educación infantil, o en el ámbito de atención temprana, que va de 0 a 6 años, que son las intervenciones profesionales de apoyo de 0 a 6 años, porque, digamos, son las edades propias. Pero contando con que hay personas con trastorno del espectro del autismo que llevan asociada discapacidad intelectual, este tipo de aprendizajes pueden necesitarse incluso en edades posteriores, ¿no? Dependiendo de si hay una discapacidad intelectual, estamos trabajando en un centro específico con chavales más afectados, pues va a ser útil. Pero es que podemos utilizarlo para otro tipo de situaciones, para juegos de turnos, con lo cual podemos entrar ya incluso en edades mucho más cercanas a la adolescencia, donde ya podemos, digamos, que el robot es un elemento de apoyo para las situaciones de juego, de secuencias, de manejo de determinadas piezas, para construir cosas y que el robot sea el elemento de apoyo. Entonces, como atractivo, yo creo que tiene atractivo a todas las edades, porque nosotros mismos nos ponemos a preparar cosas y disfrutamos, ¿no? Viendo las cosas que puede hacer y las cosas que tenía en el repertorio y las que se nos ocurren que se les podrían incorporar. Entonces, como atractivo, tiene atractivo a todas las edades y para chavales con desarrollo típico y chavales con desarrollo alterado. La aplicación va a depender del contenido, de qué le estamos pidiendo y en qué tipo de secuencia y con qué contenidos de aprendizaje nos estamos planteando, pues va a ser más útil en unas edades u otras. Sí, el androide llama la atención y tiene un comportamiento llamativo que a niño, a cualquier tipo de niño o de persona mayor, pues le llama mucho la atención y le permite fijar la atención en lo que está haciendo, en los movimientos, cómo acompaña la voz con los movimientos, con gestos, etcétera, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, pues por último, aparte de agradeceros que hayáis venido, tanto a Encarna como a Rafael, Un placer. y nos habéis contado estas cosas, comentar un poco que tanto desde la Escuela de Informática como desde la Facultad de Psicología, pues a nuestros alumnos, de comentar nuestra predisposición de dirigir proyectos fin de grado, de tesis fin de máster o incluso tesis doctorales en estos temas. Si os han interesado, os podéis poner en contacto con cualquiera de nosotros. Hay más información sobre este proyecto en la página del departamento www.ia.uned.es, en el que podéis encontrar un vídeo sobre esta intervención de la higiene dental. Y por nuestra parte nada más, despediros. Encarna, muchas gracias por venir. Un gusto. Y Rafael, muchas gracias a ti, y hasta el próximo programa de esta serie de charlas sobre inteligencia artificial. Muchas gracias. Una interesantísima charla esta que han mantenido tres de los protagonistas de este proyecto de investigación en el que colaboran conjuntamente la Escuela de Informática desde el Departamento de Inteligencia Artificial y la Facultad de Psicología de la UNED, y que va a suponer un gran paso en el avance en las intervenciones vinculadas al espectro autista. Apuntaba Encarnación Sarriá, catedrática del Departamento de Metodología del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNED, que el robot tiene un enorme potencial lúdico sobre el niño, atrae su atención, simplifica la comunicación y facilita la
comprensión en la interacción. Además, las respuestas sistemáticas y repetitivas de los humanoides suponen una consolidación del proceso de aprendizaje de la acción en los niños, complementaria y en algunos casos superior a la que puedan desarrollar los terapeutas humanos. Nos lo han contado en esta charla moderada por el profesor de Inteligencia Artificial de la UNED, Félix de la Paz, el director de la escuela y profesor también en el mismo departamento, Rafael Martínez Tomás, y la catedrática de Psicología, Encarnación Sarriá, a los que agradecemos su intervención hoy en Sin Distancias. Más información si os interesa este tema o queréis hacer tesis doctorales, fin de máster o simplemente tenéis curiosidad, podéis encontrarla en la página web del departamento o la de la Escuela de Ingeniería de la UNED.